Vamos a grabar la clase para continuar con química. Aquí está. Vamos a iniciar nomenclatura. Ok, estoy correcto, ¿verdad? Vamos a iniciar el tema nuevo. Terminamos de revisar lo que son las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Sí. ¿Estamos en eso? Sí, lo último que vimos fueron las propiedades. Ok, perfecto. Sí, porque de repente, como observan aquí, tengo una bitácora, porque tengo algunos grupos y luego son varios grupos de química y aunque hago mi bitácora, de repente sí se me cruza y inicio donde no es o veo algo que ya vimos. Pero hasta eso que luego voy y reviso las grabaciones, ¿verdad? Los videos y ya. Además que ahorita no chequé el último video de clase que tenemos. Muy bien, vamos a iniciar con nomenclatura. La nomenclatura, como su nombre lo indica, pues es la forma en que nosotros vamos ya a definir los nombres o conocer los nombres de las diferentes sustancias, compuestos que se forman a partir de los elementos de la tabla periódica. Y para estructurar y conocer cómo se llaman, cómo se diseña, se construye el nombre de los compuestos, pues hay que seguir teniendo en nuestra mente ¿mande? Seguir teniendo en nuestra mente la tabla periódica y las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Eso que vimos anteriormente lo seguimos utilizando hacia adelante, algunas cosas ahorita, otras cosas después, pero el conocer cómo están divididos los elementos en la tabla periódica y su configuración electrónica, los electrones que tienen en su último nivel de energía y que ya se encuentra ese dato en la tabla, o sea, no necesitamos memorizarnos todos, pero sí, por ejemplo, sabemos que los elementos del grupo 1A tienen un electrón en su último nivel de energía. Los del grupo 2A tienen 2, los del grupo 3A tienen 3, y sabemos que el número en la serie A, el número de ese grupo me dice cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. Y eso es muy útil para poder estructurar los nombres de los diferentes compuestos que se forman a partir de estos elementos químicos. Los metales de transición que están en medio, todos los del grupo B, algunos trabajan con una sola valencia, tienen un electrón, dos electrones, otros tienen tres, cuatro, los menos. La mayoría trabajan con una o con dos valencias diferentes en el número de electrones que tienen en su último nivel de energía. Pero todo este conocimiento, todo esto que hemos visto nos va a ayudar a estudiar los diferentes compuestos, cómo se forman y cómo se mencionan, ¿sí? No vamos a preocuparnos ahorita en entender las reacciones químicas a través de las cuales se forman los compuestos, únicamente la nomenclatura, entender cómo se estructura su nombre y su fórmula, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte de la química para poder seguir avanzando y después ver los enlaces, los diferentes tipos de enlaces que pueden formar los diferentes compuestos y ya poder entrar a las fórmulas químicas y a las reacciones químicas, en donde ya vamos a ver cómo se generan los diferentes compuestos, ¿no? Entonces, antes de iniciar con la nomenclatura, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos manejado, pero que hay que tener muy presente de lo que son las moléculas, ¿sí? ¿Qué es una molécula? Una molécula, comentamos al inicio, cuando iniciamos, creo que fue algo que se vio muy específico cuando se vieron las sustancias, los compuestos, las submezclas, ya lo hemos definido por ahí, pero vamos a volverlo a mencionar, ¿no? Una molécula es aquel compuesto, aquella sustancia, que está formada por dos o más elementos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua es una molécula, ¿sí? Pero también las moléculas pueden ser, por ejemplo, la unión de dos elementos químicos de la misma especie. Por ejemplo, el oxígeno, que es O2, también es una molécula de oxígeno. El nitrógeno 2 es una molécula de nitrógeno.
El agua es una molécula, pues, de agua, ¿no? Aquí lo interesante es ver que químicamente son diferentes. La molécula de oxígeno está formada por dos elementos de la misma especie. Por lo tanto, no es un compuesto, es una sustancia, ¿sí? Es una molécula. Sin embargo, el agua, que también es una molécula, sí es un compuesto. ¿Sí? Recuerdan, los compuestos son aquellas sustancias que están formadas por dos o más elementos químicos y que no se pueden separar por medios físicos, únicamente por medios químicos. El agua yo no la puedo separar, yo no puedo meter el agua en un filtro y decir voy a separar el hidrógeno del oxígeno. Por lo tanto, es una molécula y es un compuesto. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos habla de eso que les estoy comentando, ¿no? Y la otra parte que ya hemos manejado también, muy reiteradamente lo hemos visto en la tabla periódica y en el estudio de los elementos químicos, es los iones. Los iones. ¿Qué es un ion? Un ion sabemos que es un elemento químico que no es neutro, que está trabajando con una valencia positiva o negativa. Y sabemos que todos los elementos químicos en la tabla periódica son neutros, no son iones. Todos están en estado neutro. Es la forma en que en la naturaleza existen estos elementos químicos. Es la forma más equilibrada químicamente, más estable y por lo tanto siempre están en forma neutra. Mas, sin embargo, los elementos químicos, para poder reaccionar con otro elemento químico y formar compuestos, siempre los vamos a manejar en forma iónica. Es decir, vamos a considerar la valencia o el número de electrones que tienen en su configuración electrónica en su último nivel de energía. Entonces los iones, dice aquí, pueden ser positivos o negativos. Eso ya lo sabemos. Sabemos muy bien que en la tabla periódica todos los metales, los del grupo 1A, 2A, los metales de transición, todos los que están en colorcito anaranjado, todos los que son metales, cuando reaccionen se van a convertir en cationes, es decir, en iones positivos. Ya lo hemos manejado mucho eso. ¿Y eso por qué? Porque tienen pocos electrones en su último nivel de energía y sabemos que es más fácil que los cedan, y al ceder electrones se quedan con más cargas positivas en su núcleo y por lo tanto siempre serán cationes cuando se conviertan en iones. Lo contrario ocurre con los no metales, que esos siempre tienen muchos electrones en su último nivel de energía y por lo tanto es más fácil que adquieran electrones y por lo tanto cuando reaccionen se van a convertir en iones negativos, en aniones. Eso ya lo hemos venido manejando desde que estamos trabajando con la tabla periódica. Pues lo vamos a seguir manejando. En la tabla periódica siempre tendremos cationes y aniones, ¿sí? Entonces los iones, como dice aquí, en un átomo, tienen carga negativa o positiva. Así tenemos, por ejemplo, dice el número de protones cargados positivamente que se encuentran en el núcleo del átomo siempre permanecen igual. Recuerden entonces, ¿qué nos dice esto? Que los iones se van a formar no porque cambie su número de carga positiva del átomo, siempre lo que varía son los electrones, porque lo que está en el núcleo del átomo no se puede mover de ahí va a estar fijo todo el tiempo. Los electrones es la partícula libre, la partícula que se encuentra girando alrededor del núcleo, y son las partículas que pueden ser cedidas o que pueden ser admitidas en una reacción química, ¿sí? Entonces siempre los iones se vuelven positivos o negativos dependiendo del comportamiento de los electrones. Entonces, para que se formen los cationes, siempre el átomo pierde electrones. Aquí tenemos un ejemplo, el sodio. El sodio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto tiene un electrón en su último nivel de energía. Entonces sabemos bien que el comportamiento de estos elementos químicos metálicos es perder electrones, porque recuerden que tienen una baja afinidad electrónica, ¿sí? O sea, no tienen la tendencia a adquirir electrones, tienen tendencia a perderlos. Si los pierden, sabemos que se van a convertir en cationes, en iones positivos. Y aquí está el análisis para el sodio. El sodio tiene 11 protones en su núcleo y esos no van a cambiar. Siempre van a estar presentes. En el ion también van a estar presentes los 11 protones.
Sin embargo, el átomo neutro tiene 11 electrones porque su número atómico es 11. Tiene 11 electrones. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos electrones puede perder el sodio? Pues sabemos que está en el grupo 1A y puede perder un electrón porque tiene un electrón en su último nivel. Si pierde ese electrón, se va a quedar con 10 electrones. Si hago la suma, 11 menos 11, 0. Por eso el átomo de sodio es neutro. 11 menos 10 es 1, ¿sí? Tiene una carga más, tiene un protón de más en el núcleo, ¿sí? 10 electrones neutralizan 10 protones, me queda un protón libre. Por esa razón el ion es más 1, porque no tiene una carga más en el núcleo, siempre tiene las mismas cargas positivas en el núcleo. La forma más correcta de decirlo es, tiene un electrón menos, ¿sí? Y observamos que tiene un electrón menos. Por lo tanto, aritméticamente tiene más cargas positivas que cargas negativas. ¿Cuántas? Una. Por eso tiene más 1. El 1 no se escribe, ¿no? Cuando es 1 siempre se pone solamente el símbolo positivo. Entonces, de esta forma es que se forman los cationes en la tabla periódica. Y va a ser a partir de los metales, todos los metales, ¿sí? Habrá metales que forman un solo ion, como el sodio, siempre forma el mismo ion, más 1, porque como únicamente tiene un electrón en su único nivel de energía. Pero si tiene más electrones en su último nivel de energía, puede formar varios iones con diferente carga, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los óxidos, pero el concepto de cómo se forman los iones es lo que tenemos que memorizarnos. Los cationes se forman porque pierden electrones. Si pierde uno, no, positivo más 1. Si pierde 2, positivo más 2. Si pierde 3, positivo más 3. Y esto ocurre solamente con los cationes, que son los que pierden electrones. Entonces, también tenemos los aniones o los iones negativos. Esto sabemos que va a ocurrir únicamente con los no metales en la tabla periódica. Estos no metales tienen una afinidad electrónica grande porque tienen muchos electrones en su último nivel de energía. Y si tienen más electrones, pues no van a perder 6, van a ganar 2. Recuerden que siempre buscan tener 8 electrones en su último nivel de energía, ¿ok? La regla del octeto. Entonces, si un átomo tiene 6 electrones en su último nivel de energía, ese es un anión, ¿sí? Porque va a ganar 2 electrones para formar su octeto y se quedaría como un ion 2 negativo porque ganó 2 electrones. Aquí tenemos un ejemplo, el cloro. El cloro tiene 17 electrones en su último nivel de energía, perdón, 17 protones en su núcleo y tiene 17 electrones alrededor de él, ¿sí? El cloro sabemos que es un anión y se encuentra en el grupo 7A. 7A. Por lo tanto, este átomo tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Para completar su octeto, es más fácil que gane un electrón a que pierda 7, ¿verdad? Por lo tanto, siempre será un anión. Aquí lo tenemos como ion, sigue manteniendo sus 17 protones en el núcleo, pero como puede ganar un electrón para completar su octeto, se quedaría con 18 electrones, ¿sí? 17 menos 18 nos sobra un electrón, por lo tanto su carga es de menos 1. ¿Ok? Por eso siempre los no metales forman iones negativos o aniones, porque siempre van a ganar electrones, ¿sí? Y estos serían entonces los iones negativos. Dice aquí, se dice que el cloro de sodio, la unión del cloro con el sodio, es la sal de mesa común. Es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. Cuando se une el ion cloro con el ion sodio, que ahí sí se pueden unir, recuerden, porque ya se encuentran en forma iónica, en forma ionizada. Cuando estos dos iones se juntan, forman un sólido que es la sal de mesa, el cloro de sodio. Si no se encuentran ionizados, si yo uno
o revuelvo o mezclo sodio con cloro, nunca van a reaccionar, tienen que estar en forma iónica. De ahí la importancia de los iones, ¿sí? Entonces, dice, un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Claro, ya lo vimos, ¿no? Pueden tener valencia 1, valencia 2, valencia 3. Como ejemplo de iones formados por la pérdida o ganancia de más de un electrón, está en el magnesio. El magnesio, que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, sabemos que tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Eso inmediatamente me dice a mí que va a formar un ion positivo, porque es un metal. ¿Y qué carga o qué valencia va a tener? Pues puede perder sus 2 electrones que tiene en su último nivel de energía. Por lo tanto, su valencia máxima sería 2. Y 2 positivo, porque es un catión, porque va a perderlos, ¿sí? Entonces el magnesio sería más 2. El fierro, que trabaja con valencia, en este caso 2 y 3, si trabaja con la valencia 3, perdería 3 electrones, se quedaría con valencia más 3. Pero también puede perder solo 2, entonces quedaría con valencia más 2, ¿sí? Los cationes, o los metales, mejor dicho, dependiendo del número de electrones que pierden, ese mismo número se vuelve positivo. Si pierde 2 electrones, se queda más 2. Si pierde 3, más 3. Es muy fácil definir la valencia que tiene cada ion, ¿sí? Aquí lo importante es entender el concepto de la valencia. ¿Por qué más 2? ¿Por qué más 3? ¿Sí? El azufre en este caso tiene valencia de 2 y el azufre puede trabajar con 5, 3, 4 y 2. Aquí en este ejemplo, si gana 2 electrones, se queda con valencia negativa de menos 2, pero aquí los está ganando, por eso es negativo. Fíjense que es lo inverso, ¿no? Si los pierde es positivo, porque se queda con más electrones, con menos electrones, perdón, que el núcleo. Si los gana es negativo, porque se queda con más electrones que los que tenía. Y el nitrógeno aquí está trabajando con valencia 3. El nitrógeno también es un no metal. Inmediatamente podemos definir que la valencia va a ser negativa. En cuanto en el número de electrones que gane. Si gana 3, sería menos 3. El nitrógeno trabaja con muchas valencias. Todos los aniones, como les comentaba, trabajan con muchas valencias. Mientras que los metales tienden más a trabajar con una o con 2. Algunos con más de 2, pero son muy poquitos. Y todos los aniones trabajan con todas las valencias habidas y por haber, ¿no? Entonces, aquí el nitrógeno puede ser menos 3, puede ser menos 2, puede ser menos 5, dependiendo de cuántos electrones gane. Y siempre serán negativos. Entonces, de esta forma, es como nosotros trabajamos los elementos químicos en forma de iones, ¿sí? ¿Y de dónde viene ese numerito? Pues ya vemos que viene de los electrones que gana o que pierde, ¿sí? ¿Y cuántos puede ganar o perder? Ah, pues depende de su configuración electrónica. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? Así es como viene estructurado todo, ¿no? Por eso el estudio de la química inicia con el estudio de los elementos en la tabla periódica y su configuración electrónica, para poder entender de dónde sale el concepto de valencia, de dónde sale el concepto de ion, ¿sí? Y por qué unos son negativos y por qué otros son positivos. Entonces, los iones que tienen una sola valencia se llaman iones monoatómicos, ¿sí? Como el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno no, ¿verdad? Porque el nitrógeno trabaja con más de uno. Pero el cloro sí, el cloro trabaja con valencia negativa. Solamente sería un ion monoatómico, ¿sí? Porque es un elemento, solamente el ion. Pero también puede haber la unión de 2 o más elementos químicos, ¿sí? Y estos también se comportan como iones. Por ejemplo, dice aquí, cuando se unen 2 o más átomos para formar un ion, y esta unión puede tener carga positiva o carga negativa. Así también tenemos entonces grupos funcionales, átomos que no son individuales, sino que están unidos y que también tienen carga positiva o negativa. Quiere decir que tenemos iones formados directamente de los elementos químicos, dependiendo si son metales o no metales. Y también vamos a tener iones en grupos en donde se unen varios átomos de diferente tipo y también quedan como iones. Por ejemplo, tenemos el ion hidróxido, el OH, es un ion
porque todo el OH, no nada más el hidrógeno, todo el OH tiene carga negativa de -1. Quiere decir que a esta unión del OH le sobra un electrón que no debería de estar ahí. Lo ganó un electrón para completar su octeto en la unión del OH y quedó con carga negativa. Y este es un grupo muy específico químicamente hablando. Estos grupos funcionales tenemos que memorizarnos. Este es el grupo funcional de los hidróxidos o las bases que vamos a estudiar acá cuando veamos todos los compuestos, ¿no? Entonces, el ion hidróxido, el ion cianuro también. Chequen que es la unión del carbono y el nitrógeno. Esta unión también queda con carga negativa. Cuando se une el carbono con el nitrógeno, falta un hidrógeno para completar el octeto de la unión y hay que proporcionarles un electrón y por eso quedan con carga negativa. Lo mismo ocurre con el amoníaco. El amoníaco gana un protón, que es un hidrógeno. Recuerden que los protones son hidrógenos, ¿sí? Lo que pasa es que no tienen electrón. Y queda con carga positiva de +1 y se llama ion amonio. Todos estos iones poliatómicos, después nos van a ser muy familiares porque los vamos a usar mucho en el estudio de la química de los compuestos, ¿sí? Aquí lo que hay que entender es que no únicamente los elementos químicos se pueden convertir en iones, también se pueden unir los elementos químicos entre sí para formar grupos y estos grupos pueden también ser iones y estos se llaman iones poliatómicos porque tienen elementos químicos varios y normalmente son de tipo diferente, ¿sí? Como el ion hidróxido y como el ion cianuro o como el ion amonio, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de los iones positivos y negativos y el hecho de que hay iones monoatómicos, que son los normalmente en la tabla periódica, o también que se pueden unir entre sí para formar iones de más de un átomo, ¿no? Llamados poliatómicos. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas de esto, entonces vamos a continuar para entrar a la nomenclatura, ¿no? Tenemos que tener muy presente en nuestra mente la tabla periódica, los metales, los no metales. Los metales son cationes porque pierden electrones, los metales son aniones porque ganan electrones. Los elementos químicos directamente se convierten en iones en este proceso de ganar y perder. Y también se pueden unir entre sí para formar otro tipo de iones formados por más de un átomo y que también tienen carga positiva o carga negativa. Eso es lo que nos tiene que quedar de lo que hemos platicado sobre los iones, ¿no? Las moléculas pues ya es un concepto que ya todos conocemos y que tenemos muy presente, ¿no? Moléculas son todos los compuestos son moléculas, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar a la nomenclatura y posteriormente vamos a ver los enlaces, ya que entendamos cómo están estructurados los diferentes compuestos y cómo se llaman y por qué se estructuran así. Ya vamos a ver los enlaces que pueden formar y vamos a pasar a reacciones químicas. Entonces dice, cuando la química era una ciencia joven, o sea, cuando surgió la química, ya como química, ¿no? No como los alquimistas, ¿no? Tiempos mucho más antiguos. Ya en la Edad Media, cuando ya se estudiaban los compuestos químicos, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, que fue cuando se empezó a conocer la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica, pues nombrar, dice, era muy fácil memorizar los nombres de estos compuestos, porque eran pocos los que se conocían, no los que existían, ¿no? Los que se conocían. Y recuerden que muchos de los compuestos que hay actualmente, pues los hacemos nosotros, ¿no? El ser humano, a través de los procesos químicos. Muchos compuestos no existirían en la naturaleza si no los hiciéramos nosotros. Entonces dice, muchos de estos se derivan, los nombres de estos compuestos, se derivaban de su aspecto físico. Dependiendo de cómo mirabas la sustancia, le ponías un nombre, ¿no? Las propiedades que se conocían de estas sustancias o estos compuestos, le dabas un nombre. Si sabíamos de dónde se originaban, les dábamos un nombre. O los aplicábamos en algunas determinadas
situaciones como medicamentos o como reactivos, o donde lo usáramos le dábamos el nombre, ¿no? Si lo usábamos para lavar la grasa y quitar la grasa, le llamábamos de un tipo, ¿no? Sosa le llamábamos, ¿no? Porque desengrasaba y le dábamos el nombre de Sosa. Entonces, los primeros compuestos, que eran pocos, les dábamos nombres arbitrariamente, ¿no? Dependiendo de su origen, su aplicación, su estado físico, sus propiedades, etc. Pero, ¿qué pasa cuando ya se van generando el desarrollo de la química y los procesos químicos? Pues actualmente existen más de 66 millones de compuestos diferentes. Imagínense tenerse que memorizar ese número de compuestos. Entonces, dice, por fortuna no es necesario memorizar todos, ¿no? A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con esta gran cantidad de sustancias. El aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza en el estudio de la química. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hay que memorizar, ¿sí? Hay que memorizar este nuevo idioma, que es el idioma de la química. Si no aprendemos a memorizar, si no nos aprendemos las reglas, si no nos aprendemos cómo se estructuran los símbolos de las fórmulas, pues nunca vamos a hablar química, ¿no? Es como el inglés. Si no nos aprendemos las reglas lingüísticas del inglés, cómo se ponen las oraciones, cómo se integran todo lo que implica aprender el idioma inglés, pues nunca vamos a hablar inglés. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizarnos primero una gran cantidad de información y muchas veces es lo que se nos dificulta, la memorización de los verbos, la memorización de las estructuras, y decimos, es que se me complica mucho el inglés. Es que no estás memorizando. Si no memorizamos la información, no podemos utilizar esa información, no podemos hablar el inglés. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Hay que memorizar la información, hay que memorizar la estructura de los compuestos, hay que memorizar las reglas. Quiere decir que hay que sentarnos un buen rato a estar memorizando, memorizando, memorizando. Si no, nunca vamos a poder hablar química, ¿ok? Entonces, antes de iniciar con la nomenclatura, dice, antes de ver cuáles son los tipos de nomenclatura que hay, necesitamos indicar esto, recordar esto, que ya lo sabemos, pero que lo vamos a utilizar en la nomenclatura. ¿Qué es una fórmula química? Ya podemos definir qué es una fórmula química, con todo lo que hemos estudiado de química, ¿sí? La fórmula química, pues, es la estructura que le damos a un compuesto, a una sustancia, a partir de los símbolos químicos. ¿A partir de qué símbolos? Los símbolos de la tabla periódica. Los elementos que están en esta tabla, ¿sí? Todos los elementos, ya estamos familiarizados con muchos de ellos, sabemos cuál es su símbolo. Entonces, una fórmula química está integrada por los símbolos químicos que se encuentran ya definidos en los elementos químicos. Y aparte de esos símbolos químicos, utilizamos subíndices, números que se aparecen como subíndices, es decir, están al pie de cada símbolo. Estos subíndices me indican el número de átomos que hay en esa fórmula para cada elemento, ¿sí? El número de átomos. Entonces, todo el mundo hemos visto las fórmulas químicas, son muy familiares para nosotros. Muchas veces no entendemos cómo están estructuradas o cómo se mencionan, pero sí sabemos, ya las hemos reconocido por ahí las fórmulas químicas. Entonces dice, existen dos tipos de fórmulas químicas. La fórmula molecular, que realmente es la fórmula química tradicional. Cuando hablamos de fórmulas químicas, inmediatamente hacemos memoria y hacemos alusión a esas fórmulas como H2O, ¿no? Es la fórmula química del agua, H2O. El subíndice 2 me indica que son dos átomos de hidrógeno y el subíndice 1, que no se escribe, me indica que hay un átomo de oxígeno en cada molécula de agua y esa es su fórmula química. Y esa es también su fórmula molecular, porque me indica exactamente cómo está estructurada la molécula, con subíndices y símbolos. Pero también existe otra fórmula llamada la fórmula empírica. La fórmula empírica es la misma fórmula química, pero lo que pasa con ella es que se reduce a su mínima expresión
el número de átomos que exista en esa fórmula. Así, por ejemplo, el agua no la puedo reducir. Si checan ahorita por qué no se puede reducir, porque es H2O. No hay una relación aritmética entre el número de átomos y el número de oxígenos. Son dos hidrógenos y un oxígeno. Pero ¿qué pasa con la molécula, por ejemplo, del peróxido de hidrógeno, que es H2O2? Esta es su fórmula molecular, H2O2. Pero esta fórmula molecular que me dice que hay dos hidrógenos y dos oxígenos unidos ahí, aquí vemos el modelo de la molécula. Los rojos, las bolitas rojas más grandes son los oxígenos y me indica que hay un hidrógeno unido a cada oxígeno. Y luego esas dos moléculas, ¿verdad?, de oxígeno e hidrógeno se unen para formar una sola molécula más grande y se unen a partir de un enlace entre los dos oxígenos. Estos palitos que unen a las bolitas, pues son los enlaces que vamos a ver más para adelante, ¿no? Sabemos que ese enlace ya podemos definirlo con lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos mencionado mucho los electrones de enlace. Pues son los electrones compartidos en su último nivel de energía y que forma un enlace químico, ¿no? Y se pone en el modelo como este palito, ¿no? Que es la unión. Entonces, volviendo a la molécula o a la fórmula química o la fórmula molecular del peróxido, esta molécula, su expresión sí la puedo simplificar, la puedo reducir a su mínima expresión. Como son dos hidrógenos y dos oxígenos, yo puedo dividir entre dos y me va a quedar HO. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Puedo hacer la misma división en los dos átomos y su fórmula empírica sería HO. ¿Sí? HO. Y sigue siendo peróxido de hidrógeno. Únicamente que aquí está simplificado, dividí entre dos. Porque también esa es una regla de las fórmulas químicas, ¿no? En química. Para evitar manejar cantidades muy grandes cuando hacemos cálculos químicos, siempre se busca que la fórmula química sea la mínima expresión. La mínima expresión. O sea, porque igual puede existir el H4O4 como fórmula, quizá no como compuesto, pero sí como fórmula. O el H6O6, ¿sí? Pero para hacer cálculos químicos, sería manejar mucha masa de un mismo compuesto. Mejor manejo menos masa del mismo compuesto, y lo cual me permite hacer cálculos más simples, menos engorrosos, más simplificados, ¿va? Entonces, por eso siempre se busca la mínima expresión. Si dividiera H6O6 entre 6, me queda otra vez HO, 6 entre 6, 1, 6 entre 6, 1. Siempre se busca dividir entre el número de átomos que existen para que me dé la fórmula más pequeña, que se llama fórmula empírica. ¿Ok? Las dos las vamos a usar cuando estemos haciendo cálculos químicos, ya con reacciones químicas. Hay que recordar esto, ¿no? La fórmula molecular o la fórmula química común y la fórmula empírica, que es la misma fórmula molecular o química común, pero simplificada o reducida al dividir entre el mismo número de átomos que tenga esa molécula, ¿no? En su fórmula. Entonces, ya con esto podemos avanzar hacia los tipos de nomenclatura que existen. Ya sabemos que la nomenclatura no es otra cosa más que la forma en que voy a mencionar o nombrar los compuestos, ¿sí?, que se forman a partir de los elementos químicos. Los elementos químicos ya tienen su nomenclatura, ¿no? Ya sabemos qué son, cómo se escriben, cuál es su símbolo. Ya tenemos esa parte hasta lo que son elementos químicos. Pero los elementos químicos no están solos en la naturaleza y de hecho, salvo algunas excepciones, todos se encuentran formando compuestos. Es decir, se unen entre ellos mismos, siempre sabemos positivos con negativos, para formar diferentes compuestos que existen en la naturaleza y que son los que vamos a ver más para adelante, ¿sí? Ahora, ¿cómo los vamos a mencionar cuando ya están unidos entre sí para formar compuestos? Existen 4 formas diferentes. La más común, la más usada, la que se maneja en el 90% de las sustancias, es la Stock o UPAC, ¿sí? Que por ahí ya hemos oído este nombrecito en nuestros estudios de química, del nombre UPAC. UPAC es el Comité Internacional de Química Básica
de química pura y aplicada. Así se llama, Comité Internacional de Química Pura y Química Aplicada. Y sus siglas en inglés son UPAC. Este comité internacional definió reglas para mencionar los diferentes compuestos y que todo el mundo utilice las mismas reglas para que no haya confusiones en el manejo de la química, ¿sí? Entonces, es la que más vamos a utilizar. Existen otras tres formas de mencionar un compuesto, que no son muy utilizados, pero que muchos compuestos que nacieron y se conocieron, como lo comentábamos ahorita, desde tiempos antiguos, pues tienen un nombre funcional o tienen un nombre común o vulgar, y así se siguen manejando. Simplemente que cuando ya hagamos cálculos químicos, no vamos a poner en la ecuación química sosa, que es el nombre vulgar del hidróxido de sodio, o el nombre común. Vamos a poner su estructura química correcta y adecuada, NaOH, y lo vamos a manejar como hidróxido de sodio. Pero si por ahí aparece como sosa, ya sabemos a quién se refieren. Hay sustancias que se siguen manejando con sus nombres comunes, vulgares, o también sus nombres funcionales, ¿sí? Hay sustancias que tienen una función y que así se conocieron desde tiempos antiguos, ¿sí? Como por ejemplo los ácidos, todas aquellas sustancias que la gente usaba y que miraba que atacaban la materia orgánica, disolvían la materia orgánica, atacaban los metales y decían, tienen propiedades ácidas porque consumen, se comen las sustancias. Entonces las empezaron a definir como ácidos, 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 y esa es una función, es un nombre funcional como los ácidos, un nombre funcional como los hidróxidos, ¿sí? Que se conocen vulgarmente como sosas. Entonces, los nombres comunes vulgares o los nombres funcionales son más generales, ¿no? Abarcan a muchos tipos de compuestos. Por eso estos casi no se utilizan más el stock o UPAC y el otro que es el sistemático. El UPAC, stock, que es lo mismo, o los sistemáticos, son los que más vamos a manejar aquí en nuestro estudio de la nomenclatura. Los demás, pues ya eso los vamos a ir conociendo porque son comunes o porque son funcionales. Entonces, tenemos estos cuatro tipos, ¿no?, de nomenclatura: UPAC, vulgar o común, por su función, y sistemático. El sistemático, vamos a ver que es una forma muy simple de nombrar un compuesto. O sea, cuando ya no conozco ninguno de los otros, me puedo ir al sistemático. Es mi última opción, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a comentar cada uno de ellos. Entonces, el nombre UPAC, ¿cómo se integra la estructura UPAC? Es muy simple. Dice, en la estructura UPAC nombras al compuesto de acuerdo al tipo de compuesto que sea. O sea, si son óxidos, siempre vas a nombrar el tipo de compuesto que es óxido de la sustancia o el elemento con el que se está uniendo. Por ejemplo, dice aquí, si son óxidos de cobre, así mismo lo vas a mencionar: óxido de cobre, óxido de plata, hidróxido de sodio. Siempre mencionas el tipo de compuesto que es, seguido del elemento químico al que está formando esa sustancia de óxido o de hidróxido, lo que sea. Es muy simple, ¿sí? Por ejemplo, los óxidos, dice óxido seguido del nombre del metal, ¿no? O si formas óxidos no metálicos, óxido seguido del nombre del no metal. ¿Cuál es la única cuestión que pone aquí la UPAC, aparte de mencionar el nombre del compuesto más el elemento? Es que si tienes más de una valencia, es decir, si ese elemento trabaja con más, tiene más electrones en su último nivel de energía y por lo tanto puede tener valencias diferentes. Recuerden que si un átomo tiene un solo electrón, pues va a tener una sola valencia porque nomás puede perder un electrón. Si un átomo tiene 7 electrones en su último nivel, pues nada más tiene una valencia porque puede ganar un electrón. Pero si un átomo tiene 3 electrones en su último nivel de energía y pierde uno, pues se va a quedar con una valencia de más 1. Si pierde 2, se va a quedar con una valencia de más 2. Si pierde 3, se va a quedar con la valencia máxima, que es más 3. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos, cuando tiene más de una valencia,
la UPAC te dice que tienes que poner entre paréntesis con número romano el número de valencia que le corresponde. Entonces, esa es la estructura UPAC. El nombre del compuesto seguido del elemento e indicar entre paréntesis con número romano cuando trabaje con más de una valencia. Cuando trabaje con una sola valencia no se pone nada. Queda simplemente óxido de potasio. ¿Sí? Pero si es óxido de cobre, tendremos que poner óxido de cobre 2, óxido de cobre 3, porque el cobre trabaja con más de una valencia. Entonces, esa es la estructura UPAC. Es muy, muy simple. El nombre vulgar ya no está de más ya mencionarlo, ya sabemos que es el nombre que se le da en forma común a una sustancia, se sigue manejando, pero son los menos, ¿no? Por ejemplo, el agua la conocemos con un nombre común, que es agua. Químicamente es H2O, ¿verdad? Y químicamente es óxido de hidrógeno, porque es un óxido de hidrógeno, ¿sí? Pero nunca decimos óxido de hidrógeno, siempre decimos agua. ¿Ok? Claro que cuando metemos agua en una reacción química y dice, reacciona agua, no ponemos agua, ¿no? Ponemos H2O. El amoníaco, que es es un hidruro. Vamos a ver que dentro de los compuestos el hidrógeno forma hidruros. Es un hidruro de nitrógeno. No decimos hidruro de nitrógeno, decimos amoníaco. ¿Ok? Es un nombre común. Y así, la cal, que es un hidróxido, la sosa cáustica también, la potasa, que es un hidróxido de potasio, el yeso, que también es como la cal. Estos compuestos, estos son sus nombres comunes, ¿no? Son los menos utilizados, pero por ahí salen también en la química. El nombre funcional, que ya lo comenté ahorita también, dependiendo si son ácidos, si son bases, también existen sus nombres funcionales. El hidróxido, pues tiene su nombre funcional porque tiene un grupo funcional que es el ion hidróxido, que es una base. Y el otro, ya químicamente, que vamos a utilizar más, es el nombre sistemático, que no lo hemos comentado. Y como les comentaba, el nombre sistemático es muy simple, es simplemente mencionar el número de átomos que hay en un compuesto. Claro que esta fórmula del compuesto ya debe de estar bien estructurada, ¿sí? Para que sea correcto el nombre. Si la fórmula no es correcta del compuesto, pues el nombre del compuesto va a ser equivocado. Pero sistemáticamente es indicar únicamente las proporciones, ¿no? El número. Por ejemplo, y usando prefijos. ¿Qué es un prefijo? Estos son los prefijos, ¿no? Los prefijos se emplean, dice, cuando en una sustancia existen varios constituyentes idénticos. Cuando tenemos un solo átomo es mono, si son dos es di, tres, tri, cuatro, tetra. Todos hemos manejado los prefijos. Cuando mencionamos el número de un componente, de una sustancia, de algo, ¿no? Siempre se utilizan únicamente para átomos, se utiliza para cualquier otro, cualquier otra sustancia, cualquier otro componente, cualquier otra cosa, ¿no? Hepta 7, octa 8 y así, hasta 12, dodécano, deca sabemos que es 10, un decálogo, 10 cosas que voy a hacer, ¿no? Entonces, estos son los prefijos y el nombre sistemático se apoya en los prefijos y dice, por ejemplo, este compuesto, yo sé que este es un óxido de cloro, ¿sí? Pero si no sé, si quiero usar su nombre sistemático porque no recuerde cómo es el UPAC y ese tipo de cosas, puedo usar pentaóxido porque sé que es un óxido, pero el óxido se forma a partir de oxígeno y son 5 oxígenos, entonces es pentaóxido de 2 cloros dicloro. Es muy simple, pentaóxido de dicloro, ¿ok? Entonces, es solamente mencionar con un prefijo el número de átomos y siempre también mencionando el compuesto, ¿no? No vamos a decir pentaoxígeno. Como sabemos que es un óxido, eso es lo primero que tenemos que memorizar. Es un óxido no metálico, ¿verdad? Es un óxido ácido, ¿sí? Porque el cloro es un no metal. Entonces, ya sabiendo que es un óxido, pentaóxido de dicloro, no pentaoxígeno. Entonces, de esta forma, pues teniendo todos estos prefijos, podemos armar el nombre de cualquier compuesto químico.
usando una forma sistemática. O podemos utilizar la yupa. Y ya los otros dos, esos los tienen algunos compuestos y los vamos a utilizar cuando usemos esos compuestos o no, ¿verdad? Puede ser que se mencionen o no se mencionen con su nombre vulgar, común o su nombre funcional. Los más utilizados son el sistemático o el yupa. Entonces, pues ahí le vamos a dejar. Hasta ahí para iniciar ya con con los óxidos. Vamos a ver las sustancias, pero esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Esto es simple recordatorio. Iniciaríamos ya con cada uno de los diferentes tipos de compuestos que hay. Vamos a iniciar con los óxidos, conocer su estructura y ver cómo se mencionan. Ya de entrada ya sabemos que los óxidos forman óxidos no metálicos y óxidos metálicos. Muy bien. Profe, Mándeme. ¿no va a pasar lista? ¿No les pasé lista? A ver, déjame, checo aquí. No tengo abierta ninguna lista. No, no les pasé lista. A ver. Química inorgánica, grupo 2. Sí nos pasó lista. Pasé lista 22 de septiembre. A ver, ¿cómo te pides? ¿Yo? Sí. Mario Alberto Gámez Pérez. Gámez Pérez. Ok, te pongo tu asistencia. Ahí está. Sí pasé lista. Lo que pasa es que Entré después entonces. Sí, a ver si no está por ahí Vaca García, Carrera Soto. Presente. ¿Mande? Presente. Vaca. Sí. Muy bien, presente. Carrera Soto. Martínez Moreno. Ok, entonces fueron nada más ellos dos que no estuvieron presentes en esta clase. Ok. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces la próxima clase, que es mañana, para continuar con los compuestos. Ok, cuídense, nos vemos mañana. Adiós. Bye. Adiós. Que tenga buen día, maestro. Igual, hasta luego.